Voy a hablar entonces del enfoque de las lesiones quísticas del páncreas, un problema, digamos, en ascenso al cual nos vemos enfrentados día a día, tanto en la parte ambulatoria de la consulta médica como del paciente hospitalizado. Pero realmente es una entidad que manejamos en el día a día en nuestra consulta de gastroenterología y esto lo hace incluso más retador. Bien, no tengo ningún conflicto de interés. Lo primero que hay que hablar acerca de las lesiones quísticas es qué es, cómo se define una lesión quística. Entonces, la escuchamos muchas veces, pero la definición es una lesión bien definida que contiene líquido y que está localizada en el páncreas. Esa es la definición típica de una lesión quística del páncreas. Ya el doctor Sierra en la charla pasada habló de las lesiones hepáticas más sólidas, estas son lesiones quísticas. ¿Qué pasa con las lesiones quísticas del páncreas? Y es un problema porque viene en ascenso progresivo, principalmente porque cada vez más hacemos imágenes diagnósticas de alta resolución, TAC de abdomen de alta resolución, resonancia de abdomen, y ahí es cuando aparecen las lesiones quísticas del páncreas. Realmente son patologías incidentales que usualmente se detectan en pacientes que les hacen este tipo de imágenes para el estudio de otro tipo de patología y aparece una lesión quística. El problema es que se pueden detectar en cualquier tipo de edad, en personas jóvenes de menos de 40 años de edad, 20 años de edad, y en personas de edad avanzada, incluso por encima de los 70 años de edad. Y la prevalencia viene en aumento. Entonces, una vez detectadas hay que saber cómo vamos a enfocarlas, cómo vamos a estudiarlas y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Es muy importante eso y es un punto importante que hacemos énfasis en las clases con nuestros estudiantes de los Andes, es que muchas veces nos enseñan qué debemos hacer, pero qué no debemos hacer es muy poco. Entonces, la prevalencia en estudios de la población general es de 2.4% y puede aumentar hasta 18% en adultos por encima de los 70 años de edad. Muy bien, como vemos en esta tabla de este estudio muy reciente, además de la importancia o el problema es que, como ven, el rango de edades es muy variable, se puede presentar en personas jóvenes, hombres y mujeres, y hasta rangos de edades muy altos al final de la tabla, ¿no? Lógicamente, entre más edad, mayor riesgo de tenerlas. Por encima de los 70 años, la prevalencia aumenta por encima del 40%. Entonces, es un problema que viene en aumento, eso se detecta cada vez más frecuente y que si no se enfoca de manera adecuada, vamos a generar una cantidad de estudios al paciente y, lógicamente, gastos a nuestro sistema de salud. Pero, ¿qué pasa en nuestro medio? Nosotros no sabíamos qué estaba pasando en nuestro medio y llevamos a cabo un estudio donde, como ven, estudiamos 7.575 imágenes de abdomen en pacientes que ingresaron a la fundación por alguna otra razón diferente a enfermedades pancreáticas. Se hicieron, sobre todo, mucho más tomografías de abdomen, 6.484, y resonancias de abdomen, 1.091 resonancias de abdomen. Eso habla realmente del gran volumen de este tipo de imágenes que se hacen en una sola institución. Ahora imagínense en toda Bogotá o en todo el país. ¿Y qué encontramos nosotros? Nosotros encontramos que la prevalencia de este tipo de lesiones quísticas incidentales, es decir, en pacientes que no tenían ninguna enfermedad, fue mucho mayor en resonancia de abdomen, 3%, y 1.46% la prevalencia en tomografías de abdomen. Vale la pena resaltar que muchos de estos pacientes, cuando hacíamos seguimiento, ninguno o muy pocos sabían realmente que tenían lesiones quísticas del páncreas. Y otra parte importante del problema es que la gran mayoría son asintomáticas, es decir, nadie sabe que tiene una lesión quística del páncreas. Y esto puede ser bueno, pero a la vez puede ser malo, porque como vamos a ver más adelante, si no detectamos a tiempo una lesión quística del páncreas, si no la estudiamos de forma adecuada, estos pacientes a largo plazo pueden desarrollar adenocarcinoma de páncreas. Entonces se convierte en una de las herramientas más importantes para la prevención. Ahora, tampoco significa hacer innumerables estudios en pacientes con lesiones quísticas. Hay que saber muy bien a qué pacientes vamos a estudiar
y con qué estudios vamos a realizar y hasta qué punto profundizar en una lesión quística del páncreas. Esta tabla, como ven ustedes, la dividen en neoplasias quísticas serosas, que son totalmente benignas, son asintomáticas, neoplasias quísticas mucinosas, las de la mitad, que son premalignas y también son asintomáticas, y la última en color rojo son las neoplasias quísticas mucinosas intraductales pancreáticas, que son las que mayor tienen riesgo de malignización. Y todas son asintomáticas e incluso pueden llegar a compartir síntomas. Entonces, la sintomatología no nos ayuda para nada y la gran mayoría son asintomáticas. Muy bien, y esto es a lo que nos enfrentamos día a día. En una consulta, pacientes llegan con estas imágenes, ya le han hecho tomografía, y llegan con tomografía y con resonancia, y encontramos estas lesiones quísticas que están conectadas al conducto pancreático por medio de sus ramas, o esta resonancia con un paciente con una lesión quística, ven ustedes localizada en la cabeza del páncreas, o esta otra con un paciente con una gran lesión quística localizada hacia la cola del páncreas. Muy bien, este es un caso clínico nuestro, vale la pena decir, como dicen, de la vida real. Es una paciente femenina de 30 años, antecedente de pancreatitis aguda, aproximadamente 2 semanas antes de su ingreso a la consulta, y refería que persistía con un dolor localizado en el hipocondrio izquierdo e irradiado a la región lumbar izquierda intermitente. Ella tomaba para este dolor acetaminofén o buscapina, con lo cual resolvía por completo. Consultó inicialmente a medicina, pensando en la posibilidad de una urolitiasis. Le realizan un urotac, y entonces, oh sorpresa, tenemos que se ve esta imagen. Como ven ustedes acá, es una tomografía sin contraste y el radiólogo reporta que hay algo en el páncreas, hay algo localizado en el cuerpo, en la parte media del cuerpo del páncreas, que sugiere una lesión quística. Aquí, si aumentamos un poco la imagen, la podemos detallar un poco, pero no podemos decir nada más. Podemos decir que hay una lesión que parece de origen quístico localizado en el cuerpo del páncreas y nada más. Así llega entonces la paciente a la consulta. Entonces, aquí nos debemos hacer esta pregunta y nos hacemos toda esta pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer con esta paciente? Y para desarrollar el diagnóstico hay que hacerse una serie de preguntas e ir desarrollándolas. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de lesión quística es? Entonces, hay una gran variedad de quistes, de lesiones quísticas pancreáticas, pero muy importante, y es que se dividen en dos, en lesiones quísticas neoplásicas y lesiones quísticas no neoplásicas. Las no neoplásicas, muy fácil, el representante o la representante principal de estas es el pseudoquiste pancreático, pero las neoplásicas, y se llaman neoplásicas porque tienen algún riesgo potencial de llevar a cáncer de páncreas, son la neoplasia quística serosa, la neoplasia quística mucinosa y el IPMN, que son de sus siglas en inglés, neoplasia mucinosa papilar intraductal, y la neoplasia pseudopapilar sólida. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta paciente, nos debemos hacer esta pregunta. Tenemos como antecedente una pancreatitis hace 2 semanas, la cual resolvió rápidamente. Entonces nos interrogamos esto. ¿Qué puede ser? Ahora, el cistadenoma seroso, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, constituye el 1 al 2% de todos los tumores pancreáticos. Generalmente aparecen mujeres de edad por encima de 60 años, en el 80%, llamados los tumores de la abuela, y esto no es que sea puesto así por capricho, es que realmente se presentan en mujeres de edad avanzada y son típicamente las abuelas de la casa. Es una lesión quística benigna, muy rara vez, casi 0%, se transforman en algo neoplásico. Son diagnosticadas como todas las lesiones quísticas de forma incidental. A la gran mayoría asintomáticas. Ahora, pueden crecer mucho y pueden causar efectos obstructivos sobre el tracto digestivo o sobre la vía biliar. Típicamente son lesiones multiquísticas, tienen múltiples quistes pequeños en su interior, tanto así
que son denominadas o tienen un patrón en panal de abejas. El 10% no siempre son microquísticas, el 10% pueden ser uniloculares y eso hace mucho más difícil su diagnóstico, y algunas pueden tener una calcificación central, pero esto realmente poco lo observamos o lo logramos ver en una lesión quística serosa. Entonces no es tan fácil decir que un paciente tiene una lesión quística serosa, aunque podemos ir orientando el caso de acuerdo a la edad del paciente y a la epidemiología. Pero una vez tenemos las imágenes, no es tan fácil. Los libros dicen, bueno, esa es una lesión de una mujer de edad mayor, que es microquística, listo, esa es la lesión típica microquística como la que estamos viendo a la izquierda de sus pantallas, pero hay un porcentaje importante que se presentan de forma atípica como lesiones grandes, macroquísticas, que son las que tienen más de 10 milímetros de diámetro, o pueden ser incluso sólidas, y esto hace mucho más complejo el diagnóstico. Muy bien, la neoplasia quística mucinosa están generalmente compuestas por una pared que tiene estroma tipo ovárico, incluso tienen receptores positivos para estrógenos y progesterona, más o menos constituyen el 2.5% de los tumores exocrinos del páncreas. Podemos decir que es casi exclusivo de las mujeres, 95%. Se presentan en mujeres, la edad promedio es 50 años o menos, entre 30 y 50 años aproximadamente, y son llamados los tumores de la mama. Localizados, como dije anteriormente, entre cuerpo y cola del páncreas, y muy importante es que estas son lesiones premalignas. Igualmente, pueden ser lesiones uniloculares, pueden tener septos, como ustedes están viendo en la imagen al lado, pueden estar comunicadas o no con el conducto pancreático, y algunos, como ven ustedes aquí, también pueden tener una clasificación central, al igual que las lesiones quísticas serosas. El IPMN o la neoplasia mucinosa papilar intraductal son tumores que producen mucina, es un líquido espeso, se clasifican de acuerdo al compromiso del conducto pancreático. Si comprometen el conducto pancreático principal son llamados de conducto pancreático principal, o si nacen de las ramas secundarias del conducto pancreático se llaman de rama secundaria. La relación es mayor en hombres que en mujeres, casi 3:1, y aparece usualmente en hombres por encima de los 65 años. Y usualmente, muy importante, la gran mayoría están localizadas en la cabeza del páncreas. Esto es solamente para conocimiento, porque realmente lo vemos solamente cuando tenemos la pieza quirúrgica después de que el paciente es operado, y es que hay varios subtipos histológicos, pero afortunadamente el más frecuente es el gástrico, que es el menos agresivo, y menos frecuente el pancreatobiliar y el oncocítico, que son de un comportamiento más agresivo. Usualmente se manifiestan por una dilatación del conducto pancreático. Muy, muy importante, algunos incluso en el momento del diagnóstico ya pueden tener en su interior adenocarcinoma ductal concomitante hasta casi en un 10%. Muy bien, se caracterizan, como dije anteriormente, como ven en las imágenes al lado, por dilatación del conducto pancreático. Esta es una imagen de colangiopancreatorresonancia, donde vemos el conducto pancreático principal completamente dilatado, o en este de arriba, donde vemos el conducto pancreático normal, pero con esta lesión que nace de una de las ramas y se dilata acá. Entonces, el de abajo es una neoplasia quística mucinosa intraductal de conducto pancreático principal, y el de arriba es un IPMN de conducto de rama lateral. Ambas importantes porque todas son premalignas, con mayor grado de riesgo, las de conducto pancreático principal. Un reto importante de este diagnóstico de abajo, porque como ven tienen casi que la misma característica con una pancreatitis crónica. Entonces, diferenciarlas de las dos, la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria benigna que no va a llevar a un paciente tan fácil a un cáncer de páncreas, pero esta sí. El pseudoquiste pancreático, como les mencioné anteriormente, es el quiste inflamatorio no neoplásico más importante, y se presenta tanto después de pancreatitis aguda como crónicas. Usualmente no tiene epitelio, y eso es una característica muy importante, no tiene células en su pared,
está formado por un revestimiento fibroso inflamatorio. Generalmente son uniloculares y están llenos pueden tener o no detritus en su interior. El líquido usualmente es de baja viscosidad y está compuesto por células inflamatorias. Si se hace una biopsia, esto es lo que nos va a reportar el patólogo: células inflamatorias, macrófagos e histiocitos. Muy importante es que, como viene de la pancreatitis, tiene una amilasa elevada en el líquido. Esta es mucho menos frecuente, es la neoplasia pseudopapilar sólida. 3% de los especímenes resecados, es más frecuente en mujeres jóvenes, más ubicados en la cola del páncreas. Típicamente se diagnostican en mujeres jóvenes, usualmente por debajo de 18 años de edad. Es llamado el quiste de la hija y usualmente se presentan con unos tamaños muy importantes, por encima de 5 centímetros. Aunque pueden ser asintomáticos, el síntoma primordial es dolor abdominal, aunque es un dolor muy inespecífico, no nos orienta en nada a que una persona pueda tener este tipo de lesión. Y por último, esta tabla, digamos, para resumir, vale la pena que la tengan, resume todas las características de las lesiones quísticas del páncreas: el cistadenoma seroso, como dije anteriormente, todas las características, igualmente la neoplasia quística mucinosa, el IPMN más frecuente en hombres, la neoplasia sólida pseudopapilar y el pseudoquiste pancreático. Muy bien, entonces ya teniendo esto, listo, pensamos en que de todas estas lesiones quísticas con las que llegó esta paciente, cuál puede ser y cuál es el paso a seguir. Entonces, importante saber qué imagen debemos hacer para no equivocarnos y no pedir cosas que no necesita el paciente. Muy bien, entonces podemos diferenciar entre las dos principales imágenes para ver el páncreas: es la tomografía de abdomen con contraste, con protocolo de páncreas versus resonancia de abdomen. ¿Y cuál de estas dos debe ser la que debemos solicitar? Debemos solicitar la resonancia de abdomen, y es la que por los estudios tiene mayor precisión diagnóstica, tanto para detectar como para caracterizar mucho mejor una lesión quística. Pero ojo, estos valores son en radiólogos expertos, es decir, que se dedican a imágenes de abdomen y que ven esto todos los días. Entonces, depende mucho del operador, por eso los rangos son muy variables, pero en personas expertas la precisión puede ir de un 40 hasta un 95%, versus tomografía de abdomen, como en nuestro caso, como vimos, no podemos decir mucho en una tomografía de abdomen. Y las guías, entonces, las guías tanto americanas como las europeas más recientes, recomiendan la resonancia de abdomen o la colangiopancreatorresonancia como el estudio de elección para poder caracterizar este tipo de lesiones. Ahora, pero a la vez de que nos dice, sí, la resonancia es el mejor, ojo, no debemos tampoco olvidar que pocas veces la resonancia o la tomografía nos puede decir exactamente qué tipo de lesión quística es, o si es maligna o no maligna. Nos puede decir que hay una lesión quística y caracterizarla, pero la precisión diagnóstica para saber qué tipo de lesión quística es baja. Como ven ustedes acá subrayado, alcanza entre un 40 y un 81% en radiólogos expertos, como dije anteriormente, que se dediquen a ver solamente imágenes de abdomen. Muy bien, entonces tenemos esto y esta es la resonancia de nuestra paciente. ¿Qué nos dice la resonancia de nuestra paciente? Que tiene una lesión quística localizada en el cuerpo del páncreas. Su contenido es mayormente homogéneo, tiene 4 centímetros de diámetro, sus bordes son regulares, incluso alcanzan a determinar que en su interior hay un material que deja un nivel, que de pronto, si ustedes afinan su visión, podemos verlo acá abajo hay como un nivel sugestivo de detritus. Entonces, nos dicen en la resonancia de abdomen, esto lo más probable es que sea un pseudoquiste pancreático. Muy bien, entonces, digamos que hasta ahí decimos, bueno, esto es una paciente joven, hizo una pancreatitis hace 2 semanas, ¿esto será o no será un pseudoquiste pancreático? Aquí nos deja una duda, muy bien. Y de pronto aquí tenemos que regresarnos un poquito a la clínica del paciente y recordar que nuestro paciente, la pancreatitis fue hace 2 semanas y ya estamos viendo claramente que esta es una lesión muy bien formada. Entonces, ojo, aquí hay que prestar algo de atención
y poner en duda realmente si es o no un pseudoquiste pancreático. Pero esto nos reportó la resonancia magnética de abdomen. Eso es un caso real en manos expertas también. Punto siguiente a preguntarnos, ¿tiene nuestro paciente riesgo de cáncer con esta lesión que tiene en el páncreas? Entonces, para responder esto, todas las guías nos han dado estos tips, que es si un paciente con una lesión quística en el páncreas tiene características que llamamos preocupantes o características de alto riesgo, ya estos pacientes tienen riesgo o tienen un mayor riesgo de que puedan ya a futuro desarrollar un cáncer de páncreas con esta lesión quística. Y esta es una pregunta que nos debemos hacer, como mencionaba el doctor Sierra en su charla pasada. Estos pacientes llegan a la consulta también con algo que llamamos cancerofobia. Apenas mencionan algo en el páncreas, el paciente piensa que tiene un cáncer o que va a desarrollar un cáncer. Entonces, es muy importante estudiarlo de forma adecuada para que el paciente tenga claridad en esto. Entonces, las características preocupantes, como ven en esta tabla, son el tamaño del quiste, 3 centímetros. En la mayoría de las guías dicen 3 centímetros. Esta paciente tenía 4 centímetros en nuestra lesión quística del páncreas. El conducto pancreático que esté dilatado entre 5 y 9 milímetros. Nuestra paciente no tenía dilatación del conducto pancreático. Paredes engrosadas. Nos llamaba, digamos que en nuestra resonancia de abdomen, como un nivel que nos preocupaba un poco. Un nódulo dentro del quiste, que veamos ya un nódulo sólido, menos de 5 milímetros. Que el conducto pancreático sea irregular o que veamos estenosis del conducto pancreático o que haya atrofia del parénquima pancreático, que tenga adenopatías, que haya hecho pancreatitis. Y aquí vamos recordando nuestro caso. Esta paciente también hizo una pancreatitis aguda, aunque el diagnóstico inicial era un pseudoquiste pancreático, y que crezca rápidamente, más de 5 milímetros en 2 años. Y los criterios de alto riesgo, quiere decir que ya estos son los más importantes. Ictericia, el conducto pancreático muy dilatado por encima de 1 centímetro y que tenga un nódulo sólido de más de 5 milímetros que realce. Si tenemos estos criterios, el consenso de Fukuoka del 2017 nos dice que podemos tener una sensibilidad de 56%, no tan buena realmente, y una especificidad de 74% para predecir que estos pacientes pueden llegar a desarrollar cáncer de páncreas, con un OR de malignidad de 7.45. Nada despreciable, nos dirían, me corregirán nuestros epidemiólogos, pero nada despreciable. Ahora, si dividimos el riesgo de cáncer de páncreas por cada diagnóstico, los pacientes que tienen neoplasias quísticas mucinosas intraductales o llamadas IPM son los que más tienen riesgo de desarrollar cáncer. Pero este rango es muy variable y depende de las características de cada caso. Ningún paciente se puede igualar a otro realmente y hay que analizar muy bien cada lesión quística del páncreas. Pero los que más tienen riesgo son los de conducto pancreático principal, como ven en la tabla. Es muy variable, pero puede ser hasta un 68% y de ahí va disminuyendo. Y los que están fuera del recuadro rojo son aquellos que no tienen ningún riesgo realmente o muy bajo de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, el enfoque debe ser en saber si nuestro paciente tiene alguna de estas lesiones que le aumenten el riesgo de malignización. Ahora, pero de todas estas características que dicen los criterios de Fukuoka, realmente cuáles son las más importantes, cuáles son las que predicen mayores riesgo de malignidad y eso, por eso quise ponerlos en una pirámide. Encima tenemos la característica que más aumenta el riesgo de malignización y es el componente sólido, que tenga un nódulo sólido dentro del quiste por encima de 5 milímetros. El OR, como ven, es de 7.79 con un intervalo de confianza que varía hasta 17.67. De ahí hacia abajo, el tamaño, 3 centímetros, y el que menos confiere riesgo de malignidad es la dilatación del conducto pancreático. Muy bien, entonces, nuestra paciente, digamos que sigamos con el caso, ya sabemos si hay o no algún riesgo, aunque nuestra resonancia decía que era probablemente un pseudoquiste pancreático, pero nos llamaba la atención el tiempo de aparición de un pseudoquiste apenas con 2 semanas de evolución post-pancreatitis aguda, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es,
¿Cuándo pasar a un nivel superior? ¿Cuándo hacer ultrasonido endoscópico? No a todos los pacientes se le debe hacer ultrasonido endoscópico, es muy importante y esto lo vemos muy a menudo, digamos que nos remiten pacientes para ultrasonido endoscópico que no tienen indicación de ultrasonido endoscópico y aunque es un procedimiento con bajo riesgo, puede tener complicaciones de desgarros, perforaciones, hemorragias, problemas con la sedación. Entonces, ojo, hay que ser muy cautelosos y muy precisos de cuándo debemos pedir o hacer un ultrasonido endoscópico. Entonces, para responder esta pregunta, la literatura nos inunda de varias guías. Tenemos en promedio 4 guías, recomendaciones de cada país. Igual también cada centro saca sus recomendaciones. Entonces hay realmente las 4 guías más importantes que están aquí plasmadas en esta diapositiva. Pero si podemos recomendar 2 y la literatura nos dice que, digamos que son las mejores para seguir, son las guías del consenso de Fukuoka del 2017, de estas van 2, una que salió en el 2012 y después se actualizó en el 2017, y la guía europea del 2017-2018. Realmente estas son las más utilizadas en todo el mundo porque a la vez nos dan como cierta claridad y una guía rápida a qué debemos hacer. Entonces las guías de Fukuoka nos dicen, ojo, si un paciente tiene una lesión quística pancreática y ha hecho pancreatitis, hágale un ultrasonido endoscópico, eso es muy importante. Si tiene una lesión quística por encima de 3 centímetros, es mejor hacer un ultrasonido endoscópico para caracterizarla muy bien y probablemente tomarle una biopsia. Un nódulo mural también es una indicación de ultrasonido endoscópico. Cambios en el conducto pancreático que esté dilatado, que sea irregular, que sea tortuoso, que tenga estenosis, es mejor hacerle un ultrasonido endoscópico. Y un cambio que hubo en las guías, en el 2012 no hablaban del CA19-9 y en estas guías sí la mencionan y dicen que si un paciente tiene una lesión quística del páncreas y tienes un CA19-9 elevado por encima de 37, mejor hacerle un ultrasonido endoscópico. Si crece, también. Y la guía europea me parece excelente realmente porque nos deja muy claro y muy sencillo. Pacientes que tengan lesiones quísticas pequeñas, por debajo de 10 milímetros, no le hagamos ultrasonido endoscópico. No se necesita un ultrasonido endoscópico, lo podemos evaluar con la resonancia de abdomen. Ahora, si creemos que con el ultrasonido endoscópico vaya a cambiar el diagnóstico y este paciente puede cambiar la conducta, entonces la guía europea nos dice mejor haga el ultrasonido endoscópico. Igualmente, la biopsia, aunque es bien tolerada, usualmente en nuestros años de experiencia, casi 10 años haciendo biopsia, este tipo de lesiones quísticas del páncreas, podemos decir que hemos tenido 2 complicaciones. Es muy raro tener complicaciones de una biopsia, pero pueden haber desde pancreatitis leves, infecciones, perforación, sangrados, y esto, aunque decía un profesor nuestro, aunque las guías dicen que es 1.4%, cuando se presenta una complicación, ese es el 100% para ese paciente. Entonces, ojo con la indicación de biopsia también. Muchas veces llegan remitidos, por favor, hágale una biopsia, y es nuestro deber decirle, mire, señor, usted no amerita una biopsia, usted amerita seguimiento. Muy bien, ¿por qué ultrasonido endoscópico? ¿Por qué es importante? Porque nos permite con mayor sensibilidad determinar si esta lesión quística tiene riesgo de malignizarse, como ven en esta gráfica, publicada por el grupo de Johns Hopkins ya hace unos años atrás, liderado por el doctor Kashab, donde claramente el ultrasonido endoscópico nos permite determinar lesiones que puedan ser riesgosas de desarrollar cáncer, ¿no? Inclusive en menos de 3 centímetros. Y nos aumenta la precisión diagnóstica después de tener una tomografía o una resonancia de abdomen con contraste, aumenta la precisión diagnóstica desde un 36% hasta un 54%. Entonces, realmente sí es importante realizar. Muy bien, este es un video corto que quiero mostrarles. Este es el video de nuestra paciente. Y algo muy importante que nos dice la literatura es que el ultrasonido endoscópico nos permite además saber cómo está el parénquima pancreático. Podemos ver cosas que no se ven en la resonancia, incluso cambios del parénquima pancreático que puedan estar a favor de atrofia o pancreatitis crónica, ¿no? Entonces podemos ver bien el parénquima como en este caso. Aquí vamos viendo la cabeza del páncreas, podemos ver la parte vascular,
podemos, con una función de Doppler, saber si esto es un vaso. Y esto es el quiste de páncreas. Este es el quiste de páncreas de nuestra paciente. Aquí me voy a detener un poquito. Entonces, podemos caracterizarlo muy bien. Es una lesión quística muy bien formada, como definimos en la primera diapositiva. Perdón. Ok, entonces es una lesión muy bien formada, tiene una pared que nos llamaba la atención porque es ligeramente engrosada en esta zona, y como ven acá en esta zona un poco la luz no nos deja ver muy bien, pero vemos aquí un cambio en este borde de la lesión quística. Eso nos llamaba la atención también en esta paciente, ¿no? Bien. Esta paciente, Paula, que se me está, ok. Decidimos entonces, uno de los puntos muy importantes del ultrasonido endoscópico es hacer biopsia. A esta paciente le hicimos una biopsia, tenía toda la indicación, no teníamos claro el diagnóstico, era una lesión de más de 3 centímetros, y obtuvimos este líquido, un líquido bastante oscuro. Actualmente hacemos glucometría en todas las lesiones quísticas. Esa glucometría del líquido fue baja, fue por debajo de 46, y ya voy a explicar este valor qué significa. Y a la vez podemos tomar biopsia de la pared del quiste para enviar esto a patología. ¿Qué hay que hacer cuando hacemos ultrasonido endoscópico? Hacemos una amilasa dentro de la lesión quística. Si tiene menos de 250 dentro de la lesión quística, esto nos excluye un pseudoquiste pancreático. Entonces, era muy importante para nuestro paciente saber si era o no un pseudoquiste pancreático o era una lesión premaligna. Y el antígeno carcinoembrionario nos dice, no que es maligno o que no sea maligno, y es un error muy frecuente. El antígeno carcinoembrionario por encima de 192 nos dice que es una neoplasia quística mucinosa, nada más nos dice eso, con una sensibilidad no despreciable del 73% y una especificidad del 84%. La glucosa, ¿por qué hacemos glucometría en la lesión quística? A todos nuestros pacientes hacemos una glucometría, si está por debajo de 50, como ven, esto tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta para decir que esta es una lesión quística mucinosa. Entonces, en nuestro paciente, recordemos, tenía 46, estaba sobre el límite, pero todo nos apuntaba a que no era un pseudoquiste. Vamos a ver qué nos dio resultado. La citología no nos ayuda mucho porque tiene muy bajo rendimiento diagnóstico, casi todas nos dicen que son hipocelulares, pero si de repente nos sale algo, hay que creerle a la citología. Muy bien, con este resultado, ¿qué puede ser en nuestro paciente con una glucometría en el quiste baja? Y estos resultados además, una glucosa en 30, una amilasa en 10.856. Aquí no nos descarta que sea un pseudoquiste, pero miren el antígeno carcinoembrionario en 1531. Con esto podemos decir que nuestro paciente no tenía un pseudoquiste pancreático. Nuestro paciente tenía una neoplasia quística mucinosa pancreática, y este fue el diagnóstico que le dimos a nuestra paciente. Ya estamos terminando. Ahora después de esto ya tenemos un diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerle seguimiento o a qué paciente debemos enviar al cirujano especialista en páncreas para que valore la posibilidad de que la paciente sea operable. Entonces, para eso también hay dos guías. Las dos guías más recomendadas son las que vamos a hablar. La guía europea del 2018 es muy clara. Ahí tenemos una paciente con una neoplasia quística mucinosa o un IPMN. Hay varios grupos, pero quiero resaltar básicamente dos: los que tienen riesgo relativo o los que son, digamos, que pueden necesitar una cirugía, y son aquellos que tienen criterios de preocupación. Ahora, no todos son llevados a cirugía, pero si es una paciente joven, que sea, como llamamos, fit para cirugía, o si es una paciente que tiene comorbilidades, pero que sean tratables y tiene muchos criterios de alto riesgo, esa paciente es mejor operarla. Los que definitivamente vamos a operar y que hay que remitir al cirujano son los que tienen criterios de alto riesgo que mencionamos anteriormente. Estos pacientes deben ser llevados a cirugía.
Y los que no, digamos que son los que no encajan en ninguno de estos dos grupos, son lesiones quísticas pequeñas. Estos pacientes deben entrar en un protocolo de seguimiento según la guía que adoptemos. La guía europea dice, hágale una resonancia en 6 meses. Si no ha cambiado, hágasela anualmente y hágala además, sea 19/9, y evalúelo clínicamente cada vez que vaya a su consulta. La guía de Fukuoka es un poco más compleja. Esta tabla uno la ve y dice, no la entiendo, pero aquí también nos dice, hay que evaluar si hay criterios de alto riesgo. Estos pacientes, si hay criterios de alto riesgo, incluso pueden ir, según la guía de Fukuoka, directamente a cirugía, pero realmente deben pasar antes por ultrasonido endoscópico para confirmar que tienen signos de alto riesgo. Los pacientes que tienen criterios preocupantes, estos pacientes entran a un algoritmo diferente. Hay que hacer ultrasonido endoscópico, confirmar que tienen signos de alto riesgo, y si son operables, son pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades, hay que evaluar la posibilidad de que sean llevados a cirugía. Si no entran en este grupo, deben entrar en un protocolo de seguimiento, y Fukuoka dice, si tiene un quiste de menos de 1 centímetro, entonces le puede hacer una imagen de abdomen que puede ser TAC o resonancia en 6 meses, y si se mantiene estable, repítale uno en 2 años. Y así sucesivamente. Si tiene más de entre 10 y 20 milímetros, hágale una tomografía o resonancia. Fíjense que no menciona nada de ultrasonido endoscópico a los 6 meses, y después hágale cada año por 2 años, y después puede variar el seguimiento. Si tiene más de 2 hasta 3 centímetros, aquí ya entra el ultrasonido endoscópico. Si tienen 2 a 3 centímetros, se pueden combinar las dos técnicas. Hay que hacerle resonancia o ultrasonido a los 3 a 6 meses, y si se mantiene estable, hacer anual. Y estos pacientes deben estar siempre en conjunto manejados con el cirujano, porque pueden volverse operables. Y si tienen más de 3 centímetros, igual cada 3 a 6 meses, combinar ultrasonido endoscópico y resonancia, y piensen en operar a estos pacientes y manéjalo en conjunto con el cirujano. Muy bien, lo que viene para el futuro es tratar de determinar puntualmente si el paciente con lesión quística tiene displasia de alto grado o bajo grado para poder ser llevados a cirugía. Nuestro paciente tenía criterios de cirugía, fue llevada a cirugía, le hicieron una pancreatectomía distal. La patología final fue una neoplasia quística mucinosa. Creemos que estuvo completamente indicado a hacer la cirugía y evolucionó muy bien. Aquí termino para llevar a casa. Las lesiones quísticas del páncreas constituyen un grupo heterogéneo, muy difícil de tratar y diagnosticar precisamente. Constituyen un reto clínico, como vieron, son asintomáticas o con síntomas muy poco específicos. El diagnóstico preciso nos determina un tratamiento adecuado. Son diagnosticadas principalmente de forma incidental. El correcto estudio nos permite determinar el riesgo de cáncer de páncreas y prevenirlo. Son muy frecuentes y hay que evaluar de forma muy precisa para no ahondar en estudios que no son necesarios. Diferenciar muy bien, escoger cuándo hacer ultrasonido endoscópico es muy importante y cuándo hacer biopsia. No todos necesitan ultrasonido endoscópico. Y los sintomáticos hay que pensar que puedan necesitar cirugía. Esto es todo lo que quería presentarles. El diagnóstico debe construirse como se construyó la Torre Eiffel, desde bases, así no creamos que podemos llegar al diagnóstico, y actualmente es una de los íconos en el mundo más visitado en todo el mundo, ¿no? Y los dejo al final con la familia de las lesiones quísticas del páncreas. Muchas gracias. Bueno.